Espero que muy bien. Hola Elías, ¿cómo estás? Comprueben que si me escuchan. Vamos a vos. Hola Dani. Hola, me mires con 5, volviste. Eso sí, hagan caso. A me mires con 5. Bueno, no siempre. Estudiar computaje. Sí, se lo dimos todo el semestre de nata. Me mires con no es con ese, pero. Hola Luis, ¿cómo estás? Kevin, Alejandra, Jamie. ¿Cómo les fue la semana pasada que no tuvimos clase? Aaron, estuvieron con química y espero que hayan sacado provecho, pues días así festivos, pues es importante también recuperar esas clases porque son las que usualmente tienen más tema. Les fue muy mal, que Kevin se pone roja. Bueno, hola chicos, espero que además de estar aquí muy presentes, así como Lili de Taigua, eh, ¿no se escucha también? Dígame en qué está pasando. Bueno, porque me asustan si no escuchan bien. Se corta, ¿sabes? A ver qué pasa. Porque no sé si es de pronto el micrófono. Esperemos que ahí no se corte tanto. Tratar de acomodarlo ahí. Eh, a ver, dígame si se corta o no se corta ya. Que no se corte, que no se corte, que no se. Ah, bueno, sí, Durania sí es un pueblo por descubrir. Ah, desde que supe dónde quedaba. De verdad no sabía. Bueno, unos me dicen que sí, otros que no. ¿Qué hago? Bueno, esperemos que no se corte. A mover tanto. No sé si el micrófono tiene como elementos de días buenos y días malos, pero a veces habla bien y a veces se escucha mal. Bueno, chicos, vamos a empezar ahora sí con nuestra clase. Como ustedes se han dado cuenta en mis clases, los que han estado, eh, estamos haciendo como un recorrido por la historia literaria de Occidente. Ya hemos visto algunos periodos históricos y claramente literarios. Y hoy vamos a seguir con eso. Nos quedan solo dos clases de este recorrido, esta y la siguiente, y ya terminamos como con el recorrido histórico y comenzamos después ahí sí a ver tipologías textuales, como poesía, narración, bueno, es literatura, después vamos a ver lo que es textos informativos, expositivos, educativos y filosóficos. Entonces ahí vamos ya tranquilos formando todos el panorama literario y de lectura que podamos ver pues ahí. Entonces no se afanen, más bien traten de como de aprender que igual esto no solo les va a servir para la prueba, no es que les vayan a preguntar específicamente elementos muy eh, históricos, pero sí les va a ayudar a ver el contexto en los que están creados algunos textos y créanme que les va a servir en general y de aquí hasta que sean viejitos. No.
Hasta ahora llevamos 2 clases de lectura y esta es la tercera. Comencemos entonces con el romanticismo. Empezamos hoy. Acuérdense que quedamos en la época de la Ilustración, donde el concepto era enseñar a todo el mundo o como darle a todo el mundo, iluminar a todo el mundo acerca del conocimiento que se estaba descubriendo del mundo y de todo ese pensamiento científico de encontrar las lógicas y las explicaciones científicas al mundo acerca de cómo estaba formado pues todos el universo y el conocimiento de todas las ramas, tanto de la ciencia como de las ciencias humanas. Entonces ahora sí vamos a continuar con lo que fue el romanticismo, ¿listo? Después de que pasó lo de la Ilustración y que estábamos como en esta onda muy lógica y de conocimiento científico, veracidad y todo eso, eh, llegamos a un momento que se llamó romanticismo. Quiero aclararles un poco una cosa y es que de las épocas que yo estoy hablando aquí no son propiamente épocas históricas, es decir, no hubo una época histórica que se llamó Renacimiento como tal, como la Edad Media, digamos, que sí fue una época histórica, sino son como, así se le da nombre a los movimientos artísticos y literarios que, que se presentaron en una época en particular. Entonces el romanticismo es uno de esos movimientos culturales y literarios. Entonces, a partir de cuando surgió el romanticismo, este periodo surgió en 1790 como reacción o consecuencia a 3 fenómenos. Sí, Diana, ya vimos la literatura de la Edad Media, tranquila que están los videos, vea la página de Puntaje Nacional en YouTube y ahí están todos los videos de todas las clases. ¿Listo? Hasta las 7 para esta clase. Listo. Entonces hubo 3 fenómenos que hicieron que se produjera o que hubiera una reacción que se llamó después romanticismo. La Ilustración como garantía de la felicidad. Entonces el romanticismo lo que hizo fue reaccionar frente a todo ese fenómeno de la Ilustración, como casi todas las épocas reaccionan a la anterior. Segundo, la Revolución Francesa, que permitió los derechos humanos. Entonces, cuando se dio la Revolución Francesa, pues surgió el fenómeno que permitió que se creara en generalidad los derechos humanos y se aboliera la esclavitud y tuviéramos unos derechos universales, que bueno, deberían ser generales, ¿no? Y por último, la Revolución Industrial, que impuso la economía basada en el capital. Acuérdense que como veníamos de una nueva forma de economía y establecida por la burguesía, cuando se dio la revolución industrial, cuando ya empezaron a hacerse todas estas maquinarias y estas empresas para producir más cantidad y en menor tiempo, pues productos, se impulsó la economía capitalista, que es en la que vivimos. Si de pronto quieren ver como un contexto divertido de esto, divertido y crítico al mismo tiempo, vean Tiempos Modernos de Charles Chaplin y van a ver cómo también se vio ese fenómeno de la revolución industrial. Es bueno verlo, hacerlo. Ahora, una cosa que quiero que quede clara y es que el romanticismo no se relaciona simplemente con amor, porque estamos muy acostumbrados a ver que el romanticismo, a creer que el romanticismo se relaciona con amor y que la poesía está relacionada simplemente con elementos amorosos y no es la cosa. Entonces vamos a quitar un poquito de como ese prejuicio de que el romanticismo se relaciona con el romance porque estamos muy tal vez saturados de novelas mexicanas, de novelas donde se tituló como romántico, pues lo relacionado con el amor. Y aquí el romanticismo va a adquirir otro carácter de sentimiento. ¿Qué es el romanticismo? Sí, claro, es sobre los sentimientos. ¿Qué fue el romanticismo? Para un romántico, lo importante no era que su obra estuviera en concordancia con la realidad, sino que mostrara los estados de ánimo, los sentimientos y las intuiciones que lo motivaron a crear.
Entonces, cuando se dice que es un elemento romántico del romanticismo, lo que quiere decir es que prevalecen los sentimientos por encima de la realidad. Entonces, los románticos que hicieron para reaccionar a todo ese espíritu lógico y que estábamos acostumbrados con la ilustración en ese entonces, ellos dijeron, no, nosotros no vamos a estar siempre acorde a lo que son los elementos de la realidad y a darles explicaciones lógicas, sino que lo que queremos es hacer como una introspección hacia lo que es el yo, ¿m? Hacia lo que tengo de sentimientos yo como artista y eso exponerlo a través de mi obra. Entonces, en realidad, pues claro, romanticismo sí tiene que ver con sentimientos, pero no solo, sino con toda la diversidad de sentimientos buenos y malos que existen en el ser humano y que derivan también de todo eso que vimos con William Shakespeare, de todas esas como cualidades y defectos humanos que son transversales a toda la humanidad, pues todos somos, y que se reproducen a través de la poesía. Es decir, el romanticismo es subjetivo, sí. El romanticismo tiene por determinación hablar desde el yo y pues un yo es desde un punto de vista subjetivo acerca de los sentimientos además. Entonces sí tiene ese criterio en oposición a lo que fue más ilustración. El romanticismo también es patriótico, claro, de ahí surgen muchas de las luchas que se dieron después, como amor por la patria y toda esa generalización que se dio después y que después se dio inclusive en América cuando se formó la independencia, nacieron de esa idea de crear una, mm, ustedes saben que me dicen las clases, de crear algo que lo representara a uno como, como nación, ¿sí? Que fue el patriotismo que se dio en muchas partes del mundo. Rafael, gracias por tus mensajes insistentes. Entonces, eso fue lo que sucedió con el romanticismo. Surgió como un poco de oposición a toda esa ilustración y llegó a demostrar lo que necesitaba el yo individual representado, no en la realidad en sí misma, es decir, no en los hechos históricos que estaban sucediendo, ni en la crítica a la sociedad, ni nada de eso, sino más en la naturaleza como elemento vinculante entre lo que es el mundo y el hombre, ¿sí? Entonces la naturaleza es la que representa yo, la naturaleza así como es cambiante, que puede ser un día muy soleado y bello, también puede ser un día tormentoso, también es igual de cambiante que el ser humano que va de un lado para otro pues, también. Entonces, esta es una obra de Friedrich, es un pintor y de hecho la pintura romántica a mí personalmente me gusta mucho, las representaciones. Eh, Como ven, es una persona solitaria que se supone que representa al poeta solitario que está allá viendo toda la naturaleza y toda esta naturaleza como que reproduce lo que está dentro de él. No, no es igual al existencialismo, el existencialismo tiene otro contexto diferente. Puede tomar algunos elementos, pero no es igual. Sí, que representa todo eso y que tiene el campo de visión encima de todo lo que ve frente a la naturaleza. Es ese hombre solo eh, y además separado de la sociedad, ¿sí? Ya no está, ustedes no sé, no me acuerdo cómo se llama ese cuadro y a la ignorancia, que el cuadro donde está todo lo de la Revolución Francesa, la libertad guiando al pueblo, que es que se llama, que es todos en grupo siguiendo a la libertad con la bandera en la mano. No, pues acá ya no, ya estamos apartados de la sociedad y estamos allá atrás, solos en la... Este se llama Caminante sobre el mar de nubes. Sí. Sí, Javier, es decir, el romanticismo tiene un enfoque objetivo y sin científico, sino más bien fenomenológico en relación al sujeto y la sociedad. Sí, más al sujeto y el ser en la existencia de la Tierra, ¿no? Y no tanto frente a la sociedad. Eh,
En eso está basado pues lo que fue el romanticismo. Entonces ahora sí metámonos un poco en el contexto literario. El artista de esta época tuvo una ruptura con la sociedad en la medida en que no se identificaba con la realidad y por eso muchos de ellos decidieron aislarse. Consecuencia de esto fue que muchas personas de la sociedad no entendieran sus obras. Pasó algo particular desde este momento y es que como se aisló un poco de la sociedad y de esa realidad que se estaba presentando y empezó a hablar más de lo subjetivo y de lo que sentía él como ser, a veces empezaron a crear elementos que, obras, poemas, textos, cuadros que no entendían sino solo ellos porque estaban basados solo en sus sentimientos y en lo que ellos sentían y representaban. Entonces sí hubo algún fenómeno en que en muchos poetas de esta época, una parte no, pues no se entregaron casi que totalmente al público, sino a sí mismos y a describirlo, ¿entienden? Pero pues en su mayoría, claro que sí, escribieron lo que sentían para los demás. Eh, Eso. ¿Cuál fue el género que más, digamos, se proliferó en la época del romanticismo? Pues la poesía. Eh, la poesía fue el género más usado en la época porque les permitía hacer relucir el yo individual a través del paisaje y la descripción de la sociedad. Entonces, ¿qué hacían? Ellos usaban la naturaleza para describir problemas que socialmente los afectaban, sí, pero como personas individuales, ya no como comunidad. En cómo fue el grupo de la Ilustración, en todos trabajaron como por un mismo ideal en sentido lógico. Mm, de ahí pues sale mucha poesía romántica. Es muy bonita además, la verdad es que tiene imágenes bonitas y es importante leerlas. Ahorita les doy unos ejemplos, algunos autores que pueden leer o buscar algunos poemas para que tengan en cuenta. ¿Qué pasó con la prosa? La prosa también fue escrita claramente, no tanto como la poesía, pero la prosa también tuvo pues un gran alcance. Se usó sobre todo para la narración fantástica de carácter crítico, truculento y fantasmagórico. Además se dio una gran producción de crítica literaria, de pensamiento filosófico y social destinados a interpretar la crisis y situación de su época en todos los ámbitos. Entonces, ¿qué pasó? La prosa surgió eh, como una reacción a ese elemento imaginario, a esos otros mundos posibles que podría generar la literatura y todo lo que tiene que ver con lo fantástico, ¿sí? De ahí salió esa pequeña como género que vamos a ver más adelante y que vamos a poder desarrollar en, en contextos pues más contemporáneos o modernos. Si ustedes se dan cuenta de lo que hemos hablado de historias anteriores, de la historia anterior, ya les doy un ejemplo de prosa, de historias anteriores, de la historia anterior, lo que quiere decir es que antes en la literatura griega se representaban hechos que fueron históricos o épicos, ¿sí? De su realidad y de ahí después en la Edad Media pues representaciones basadas en la Biblia y en hechos de caballería que aunque pudieran parecernos fantásticos a nosotros en esta época, en ese momento estaban muy vigentes a su realidad. Igual pasó también después con el Renacimiento, pues que volvió un poco a lo que era la historia griega y después la Ilustración. Si ustedes se dan cuenta, en toda esa época la literatura no tenía un elemento tan fantástico como empezó a surgir a partir del romanticismo. Se empezaron a crear unos mundos diferentes al que se estaba viviendo en el contexto y eso también lleva a que es el sentimiento de la persona y además a la imaginación de un ser. Entonces alguien me decía, tiene que ver solo con, se hablan siempre de sentimientos del autor. Puede que no siempre, y sobre todo no en poesía, pero sí se relaciona con un mundo ficticio y un imaginario creado por una sola persona, ¿sí? Un mundo que se separa de la realidad, ¿sí?
y que también crea más sentimientos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó con la narración fantástica? Se creó desde este momento y si a ustedes les gusta leer mucho Edgar Allan Poe y han leído cuentos de él, de aquí, de este tipo de época se deriva esa literatura, ¿listo? De esa literatura del suspenso, policíaco, todo eso que surgió después viene y se deriva del romanticismo. Y de todos esos hechos de fantasma, de si fue realidad o no, si fue que yo me lo imaginé o no, vienen de esta época. Vamos a ver algunos autores románticos que existen, existieron y que son grandes representantes del romanticismo. Uno es William Wordsworth, son baladas líricas, su principal obra. Son poesías muy simples, con unas imágenes muy bonitas. Eh, Diana, ¿en qué país se implementó más ese movimiento? Principalmente en Inglaterra y en Francia. Fueron los dos, como los dos países donde más fue que se dio o que se desarrolló o que produjo más este movimiento. Entonces, William Wordsworth, baladas líricas, que tenía él es inglés, que tenía este autor en particular, era que él representaba a través de la naturaleza pues sus sentimientos, pero él decía que el artista y la poesía no tenían, eh, digamos, complicada o difícil para el público, porque ya se estaba debiendo más al público, y, y Alemania, claramente. Diana también, gracias. Y entonces él escribió con un lenguaje muy sencillo, con unas metáforas eh, muy, digamos, muy simples, pero también muy significativas. Entonces, pues es bueno que lean alguna que otra de sus obras. Bueno, en Colombia, cuando se ve el romanticismo, Colombia y Latinoamérica en sí es muy difícil de rastrear en sí que haya sido determinante una época cultural, pero sí se dio un poco antes. Lo que pasa es que está más reconocido los autores que se dieron después, que surgieron como una respuesta a lo que fue el romanticismo, que fue Julio Flores o José Asunción Silva, pero ellos vinieron después de esa época del romanticismo y no son propiamente romanticistas, sino que ya aparecieron en una época más moderna. Pero aquí como tal el movimiento no fue muy grande y de pronto no hubo eh, como tanta influencia en el sentido en que haya alguien representativo, ¿no? Eh, Diana, ¿la prosa es una forma de poesía? No, la prosa y la poesía son dos diferentes formas de expresión literaria. Eh, bueno, ahora, seguimos con Lord Byron, con un texto que se llama Cielo y Tierra. Lord Byron es todo un personaje porque él fue más famoso casi que por su forma de ser que por sus obras, porque era un poco loco, intrépido y cazador, eh, y don Juan. Pero él tiene en sus poemas esa representación como de lo que es ser humano, de los sentimientos también carnales y sublimes que existen en el humano y por eso, eh, pues digamos, es importante también leer un poco el poema de John Keats, Belleza y Verdad. John Keats es un poeta también. Los poemas de John Keats casi que están en una dualidad y es que representaron un poco lo que fue el romanticismo, pero recuperando un poco lo que fue el renacimiento. Y es que él habla mucho de las representaciones, no solo de la naturaleza, sino de las obras de arte. Entonces él se enfoca mucho en la descripción de obras de arte griegas que también tienen una belleza y una armonía y representan algo del ser antiguo y del ser que se admiraba como clásico que son los griegos. Esa es otra forma también de romanticismo que se dio en esa época. Ahora, quien me preguntaba que ya no sé quién era, prosa romántica, Ernst Theodor Hoffmann.
Si quieren leer textos, cuentos que sean prosa romántica y que se relacionen con lo que fue el inicio de lo fantástico y de lo fantasmagórico y todo eso de misterio, lean a Hoffman, El hombre de la arena es un texto hermoso, a mí me gusta mucho, eh, es muy, lo lleva a uno como por caminos desconocidos de la mente, de la imaginación, ¿no? De la imaginación. Y, y de ese mundo que es la realidad que no sabemos explicar, ¿sí? Como los fantasmas, como todos esos fenómenos que uno dice no los puedo explicar científicamente, pero no sé si son elementos de mi imaginación o de verdad existen. Entonces esa es como la cuestión. Y Víctor Hugo, que es por pues, el mayor representante también del romanticismo en prosa, con Los Miserables. Ustedes se dan cuenta que si leen un fragmento de Los Miserables, o si vieron la película, o si vieron todo eso, es una representación de la sociedad y de todo ese sentimiento que surgió frente a lo que después sería la francesa, de los derechos todo eso, en su obra y en la forma como está escrita y expresada. ¿Listo? No, La libertad guiando al pueblo de Eugene Delacroix no es romanticismo. En el arte, ¿qué estilos surgieron durante este movimiento? El romanticismo. Ustedes saben que el arte pues es transversal a todas las áreas y el arte es música, pintura, literatura, teatro, entonces también es romanticismo. ¿Mm? Y les recomiendo entonces que lean alguno eh, de estos textos. Pues una hipnosis de Los Miserables. Los Miserables es para mí, ¿no? Esto es una opinión personal de mí. Puede llegar a ser cansón un poquito, pero representa una sociedad desgastada en cuanto a lo que fue el inicio de la burguesía y todo lo que produjo la pobreza de ese tiempo, ¿sí? Cuando pues el individuo, digamos, decayó un poco en el sentido que dejó de valorarse como individuo y como hombre y empezó a manifestarse un poco como mano de obra nada más y se dejaron de lado muchos de los sentimientos y del ser del hombre. Pero pues tiene buenas representaciones de eso, pero pues a mí me aburrió un poco, entonces eso depende de los gustos. Puede ser muy largo y uno puede pues leer fragmentos y darse como una idea. A mí la película no me gustó, pues no me gustó porque era muy cantada y los musicales pues así como tan de ese estilo no son lo mío, pero bueno. ¿El romanticismo se relaciona con lo gótico? ¿Tiene relación alguna? No, el romanticismo no se relaciona con lo gótico. Es decir, no se representa en la misma época, lo gótico igual tiene varias connotaciones que pueden ser arquitectónicas o lo que ya después llamaremos la época gótica, que uno dice soy gótico en cuanto se relaciona con los vampiros y todos esos elementos, uno puede decir sí, se relaciona con elementos de lo fantástico, pero como tal, como movimiento artístico, no se relacionó con el romanticismo en ese instante. Mm, Orgullo y Prejuicio entra en este movimiento. No, Orgullo y Prejuicio está ambientado dentro de esa época, pero no se creó en esa época. ¿Listo? Mm, bueno, entonces, ¿qué continúa después del romanticismo? Dice Diana, el realismo. Después del romanticismo, y como ustedes verán casi que todo la historia del hombre, y por eso estamos destinados a repetirla, y eso es lo que se dice, usualmente lo que sigue es lo contrario de lo que hubo antes. ¿Sí? Si no es una evolución, es lo contrario. Es una reacción frente a lo que estuvo presente por mucho tiempo en una época. Igual recuerden que una época pues dura mucho tiempo, casi que una persona, son muy pocos las personas que alcanzan a reaccionar o a estar dentro de una época y otra, a vivir esos dos cambios. Y además que la historia se escribe después de haberla vivido. Entonces uno no dice, pues vamos a seguir con el realismo, sino que
ya después, cuando se recopila la historia, pues son los historiadores y bueno, y toda la gente que escribe y hace arte la encargada de plasmar su época. ¿Qué fue eso del realismo? Pues como su nombre lo indica, vincularse a lo real y dejar de lado todo lo que tenía que ver con la imaginación, los sentimientos y todo lo que había hecho un poco el romanticismo. ¿Cuál es el contexto histórico y social para que se diera esto del realismo? El periodo comprendido entre final del siglo XIX y el inicio del XX fue para Europa de apogeo y su cultura se convirtió en universal. La expansión imperialista surgió como consecuencia de la industrialización de los países europeos que necesitaban materias primas, combustibles y mercado para sus productos. El imperialismo se diferenció de la colonización porque éste no buscaba dominios de tierra, sino expansión del capitalismo industrial. Influyeron también en ese neocolonialismo también el nacionalismo europeo, pues las naciones de Europa incitadas por este sentimiento esperaban convertirse en líderes mundiales, el espíritu aventurero de los industriales del momento y la superpoblación que obligó a muchas personas a emigrar a otros continentes menos poblados. Entonces, ¿qué pasó en esta época? Ya como se dio todo este movimiento del capitalismo y de buscar ampliar horizontes monetarios, lo que hicieron fue, si ustedes saben, lo que fue Francia, Inglaterra y bueno, España ya no tanto, empezaron a tener colonias que fueron antiguamente conquistadas y por las que se dieron también muchas guerras, ¿cierto? Y eso era no solo para controlar territorio, sino materia prima. Entonces a la gente, a algunos les servía tener, como pasó digamos acá en el caso de Colombia, Panamá, no solo por su ubicación geográfica, sino porque podían a través de ella tener más comercio. Bueno, eso es por dar un ejemplo. Pero así pasó con África y con Francia e Inglaterra, que hubo pues guerras por estos territorios africanos, africanos. Eh, y por esta guerra por conseguir mejor materia prima para poder producir más y pues así ganar más dinero. ¿Listo? Mm. Y pues que Europa también pues quería convertirse en un líder mundial en este sentido. Y pues la superpoblación también que obligar a muchas personas y esa emigración casi que se dio a América y África, eh, pues también por todo lo que genera el capitalismo que pues genera riqueza, pero también pobreza al mismo tiempo. Entonces, de ahí surgió una corriente que se llamó la filosofía positivista. Se basaba el saber y el conocimiento en datos comprobables y su difusión ejerció una influencia determinante en todas las ciencias como la de medicina y la biología. Esto es un poco retomar lo que se vivió en la época de la Ilustración, en donde eh, tenemos que, digamos, establecer unos datos que se comprueben para establecer el conocimiento sobre bases teóricas que puedan ser tangibles y comprobables y bien argumentadas. Y también, pues, frente a toda esta coyuntura que les estoy contando, surgieron muchos inventos como la máquina de vapor, el telégrafo, el acero, la aspirina, el concreto, la iluminación a gas, entre otros. Cada uno transformando total. De ahí Sebastián Pachón se va a desprender del realismo, que es otra forma casi que de realismo. El empirismo, no tanto, pues porque el empirismo es conocer a través de la realidad, pero eso es más filosófico, teoría filosófica que otra. No, el realismo no acabó con la burguesía y esa forma de gobierno. Lo que hizo, lo que empezó a hacer el realismo fue empezar a dar cuenta de esa realidad que se estaba viviendo.
Lo que hicieron los romanticistas fue como cerrar la cortina a esa realidad y expresar y centrarse en su yo interno. Hicieron los realistas abrir la cortina de esa realidad y empezar a confrontarse con ella y a ver que el artista podía luchar y aportar a esa sociedad que se estaba desvaneciendo. ¿Mm? El realismo comenzó a mediados del siglo XIX y el simbolismo, que vendrá después del realismo, que abarcó no solo la literatura sino también las artes plásticas en Francia, se dio a finales del siglo XIX. El realismo surgió de la necesidad de presentar la vida cotidiana tal y como se presenta sin darle prioridad al sentimiento y a la subjetividad como ocurría en el romanticismo. El propósito del realismo era dar una fiel representación de las cosas vulgares y mostrar la realidad tal y como era y no como debía ser, que era un poco el sentimiento que también tenían los romanticistas. Crear un mundo que representara la imaginación y la fantasía de lo que debía ser, lo que debía gozar el yo, y lo que dijo el realismo, no. No vamos a seguir con eso, no nos vamos a aislar de la sociedad. El artista tiene un papel importante en esta sociedad y tiene que hacer una crítica a esto que se está presentando y la mejor forma de hacerlo es mostrarlo a través de las obras. Muy como dicen acá cuando hacen novelas de narcotráfico, entonces no vamos a no estamos haciendo esta novela de narcotráfico porque queremos que la gente no olvide su pasado y vamos a representar la realidad tal y como nada, entonces vamos a presentarla así como se dio. No, Shakespeare no es romántico. Shakespeare no entra. Sí, un poco los románticos eran utópicos. No sé si en Colombia también surgió el realismo como tal. No estoy segura de ello. Bueno, ¿qué pasó con esto? Si ustedes se dan cuenta, el papel del artista a lo largo de la historia que hemos hablado ha cambiado mucho. El papel del artista, lo que era en la literatura griega, en la Edad Media y un poco después en lo que fue el Renacimiento, era de un alto calibre, es decir, estaban en unas altas élites, se relacionaban con gente de alta élite, de, de la monarquía, los nobles, todo eso, ¿cierto? ¿Qué pasó después de un poco de la ilustración, romanticismo y ahora realismo? El papel del artista dejó de tener una categoría tan alta y empezó a mezclarse un poco más con el pueblo, con lo que era la sociedad en sí, y empezó yo lo veo así como una escalera que va bajando, entonces estaban por allá en las nubes con lo que era monarquía y alta sociedad y fueron bajando hasta meterse un poco más en lo que se relacionaba con el pueblo y en esta medida también con los cambios históricos a ser parte activa de todas esas revoluciones y, y de y pues de todo lo que estaba pasando. No, Shakespeare no es romántico. Eh, y entonces, y eso también se dio, pues como les dije, cuando se empezaron a crear, cuando se creó la imprenta y empezaron a hacer libros y empezaron pues a hacer, digamos, más mercantil el mercado artístico y dejó de ser algo noble. ¿Mm? Entonces aquí ya llegó el artista, ya empezó a ser un ser social activo que necesitaba representar la realidad y hacer un frente crítico a todo lo que estaba pasando. Entonces el realismo entendido como una nueva manera de concebir la relación entre la literatura y el mundo tuvo su origen en la crítica al romanticismo. La novela y el cuento fueron dos géneros que más auge tuvieron durante todo el siglo XIX. Entonces, como consecuencia del romanticismo, lo que fue el realismo se opuso a todo eso y dijo, no vamos a hacer pues tanta poesía, nos vamos a ir a la novela y el cuento y la prosa, y todo esto tiene una razón de ser. La elección de estos géneros literarios no fue gratuito, pues solo a través de ellos era posible describir con profundidad y amplitud el problema social más importante del momento, el conflicto entre el individuo y el mundo burgués, ¿sí? Entonces aquí ya se relacionan dos elementos. Uno, yo como individuo, como se concebía el romántico, y otro, la sociedad que viene también a
devorarme con todos sus conflictos y todo eso. ¿Cuál es ese conflicto que se presenta entre esos dos elementos que componen la existencia humana? María, ¿a qué corriente literaria pertenece Shakespeare? Shakespeare surgió en el Renacimiento, después de la Edad Media, y como antesala a lo que después sería la Ilustración. Mm, el Lazarillo de Tormes es realismo. No, no está catalogado como tal, pero sí representa una realidad. De ahí sí el Lazarillo es importante porque empezó a representar, digamos que es como es mm, como un, ¿cómo se dice eso? Como lo que dio paso a que pudiera existir un texto como el realismo. Y de hecho el Lazarillo de Tormes tiene alguna particularidad y es que se considera también como la primera que existió, porque por las características de la novela que veremos. Veamos novela. Eh, el realismo es contemporáneo, no, fue una corriente que se dio en el siglo XIX. Sí, más o menos podemos decir, Debbie, que el realismo es como la inversa del romanticismo. Lo de Shakespeare, que es que Shakespeare no está catalogado como dentro de un movimiento literario, él está catalogado dentro de una época histórica, que fue en el Renacimiento, cuando se dio el Renacimiento y antes de la Ilustración, porque él tuvo algunos elementos del Renacimiento, pero también dio paso a algunos elementos de la Ilustración, pero como tal no está vinculado a un movimiento literario como se dio ya después, a partir de la época del Romanticismo. ¿Mm? En el realismo nace el periodismo, sí, Nicolás. De ahí nació un elemento muy importante que fueron el periódico. Entonces, la aparición del periódico fue muy importante para el realismo, porque pues presenta la realidad como hace el periodismo sobre los hechos que sucedieron y refleja eso que se está dando. ¿Mm? Eh, las obras de Honoré de Balzac y Gustave Flaubert marcaron la transición del romanticismo al realismo, con la ayuda del entorno social que el capitalismo y la lucha de clases contribuyeron a que los problemas de la vida diaria se reflejaran en las obras literarias. Los relatos por entregas que aparecieron en los periódicos colmaron la necesidad del hombre de informarse, instruirse y divertirse. Los grandes diarios competían entre sí para conseguir a los autores de mayor aceptación entre el público. Entonces, ¿qué pasó ahí? Surgió el periódico y cuando empezó a surgir el periódico que daba información y que la gente pues, mal pagaba por adquirir pues, la información que se estaba dando en ese momento, cuando ya aparece un medio que se llamará mediático, es decir, que va para todo el mundo y que tiene como finalidad que mucha gente lo lea, los directores de los periódicos lo que empezaron a hacer fue a publicar obras literarias, pero esto tenía también otra razón, que a los autores les servía porque les pagaban por las entregas que hacían. Entonces era más fácil, ganaban más plata publicando ahí sí como un poco las series en la actualidad más o menos, en que publicaban un capítulo cada semana en vez de publicar del libro entero y entregárselo a la gente. Entonces eso es lo que se llamó pues por entregas, textos por entrega. Y así fue que se empezaron a publicar los primeros textos realistas por entregas en periódicos a un capítulo. Eh, Cheli, es que no sé cuál es tu pregunta. Por favor, la puedes. Sí fueron bien recibidos los periódicos por el gobierno, claro, porque los periódicos eran controlados por gente de poder, entonces al principio, claro que sí. Eh, digamos que tenía, porque es que tener un periódico informe a la gente de una realidad, o sea, que se supone que esa es la realidad, pues es una forma muy fácil de controlar las masas. Y eso pues fue creado precisamente por los gobiernos y por toda la élite. Ah, esos gobiernos. No lo creó cualquier puritano, digo.
campesino. Héctor, Shakespeare siempre escribe textos de manera ilustre, es decir, de la ilustración. Ojo, ¿cómo diferencio los personajes de la ilustración, los realistas y los romanticistas? Dependiendo del contexto que cree la obra. Entonces, Shakespeare no creaba personajes de solo ilustres. Sí tienen una particularidad, ay Dios mío, micrófono. Sí tienen una particularidad y es que eran personajes que tenían pues un nivel alto de conocimiento, estatus, pero lo particular con Shakespeare era que él mostraba que aún todos esos reyes y todos esos personajes, digamos, nobles, tenían sentimientos puramente humanos y se podían comparar casi que con la misma gente que era un vasallo o sirviente, ¿sí? Entonces, eso es lo que pues hay que aprender a leer literarios para practicar. Gracias, Ana, por el saludo. ¿Por qué los escritores no fueron tan importantes en este periodo? No, sí fueron importantes. Claro que hay representantes muy importantes del realismo. La ilustración y el realismo son muy similares y se desprenden casi de lo mismo, solo que la ilustración tenía más ideales, ideal de llevar al pueblo al conocimiento y de tener que descubrir una verdad. El realismo es un poco más aterricemos, no estamos en tan idealistas, estamos acá en un momento en que esta es la realidad y la realidad no es como debería ser ni como queremos, pero tenemos que aceptarla. Entonces, eh, ya ahí está. Sí, el realismo vino después de la ilustración. ¿Se podría decir que la novela y el cuento fueron distribuidos a todas las clases sociales? Claro. Con la publicación del periódico, casi que cualquier persona podía acceder a los textos, pues igual también tenían que pagar, pues, pero no era un precio tan alto. Entonces, eh, pues es importante. Sobre el monólogo de Hamlet, ¿qué pasa? El monólogo, si ustedes se dan cuenta de ser o no ser, ese es el dilema y que si qué hacemos nosotros acá y que si morir es la única verdad que tiene el hombre, son puras cuestiones humanas. Solo lo que tiene Shakespeare es, ahí sí como si lo queremos clasificar en una cosa, es humanista. Él se puso a ver todo lo que eran las cuestiones humanas, los sentimientos y lo que cuestiona todo hombre que está en esta existencia y que tiene que vivir acá. La vida, la razón de ser de por qué estamos acá y la muerte, como el único vivencia certera de todos. Entonces eso es lo que hace. No, ojo, el realismo en Colombia no es conocido por Gabriel García Márquez. Márquez no tiene nada de realista. Entonces, cuidado con eso. Es realismo mágico que es diferente. Bueno, dejen de pelearse un ahí que me... Eh, listo, sigamos porque me... Entonces quedamos en que se publicaran las novelas por entrega. El realismo. ¿Cuáles son las características del realismo? Sí, Andrea, estos textos mediáticos son pasquines que quieren llegar a mucha gente, es como los folletos, quieren llegar a un público grande y general. Listo. ¿Cuáles son las características del realismo en sí como movimiento artístico? Uno, los problemas de la vida común se reflejan en las obras literarias. Dos, la novela realista insistió en la relación personaje y medio con la descripción minuciosa de los ambientes. Eh, ¿Alguien más escucha? Es que creo que hay alguien que no está escuchando y me preocupa. Ojo con eso. Si ustedes leen alguna obra realista, y les recomiendo un autor español que se llama Benito Pérez Galdós, tiene muchas obras, muchas, muchísimas. Yo no sé ese señor cómo escribe tanto en su vida. Eh, Hay una que a mí me gusta que se llama Fortunata y Jacinta, pero si ustedes nomás cogen el inicio, no sé, unas 2 páginas de un texto así, se van a dar cuenta que describen hasta el más mínimo detalle de lo que está
pasando y de lo que están viendo. Entonces empiezan a describir cómo cae sobre el cielo, cómo cae sobre la ciudad del cielo, eh, cómo son cada uno de los detalles de las obras, cómo pasan los carros, cómo están vestidas las mujeres, cómo están vestidos los hombres, cuáles son los que están en la plaza, mejor dicho, describiendo hasta el último elemento de tanto de lo que es el paisaje como de lo que de la que van a hablar. El uso de la tercera persona disminuye la subjetividad del yo y de la apariencia de una fotografía de la situación. Eh, Se va el sonido y regresa, espera a ver el micrófono, no sé qué le pasa. Bueno, espero que ahí se escuche mejor. ¿Cuál era la obra que recomendó? Fortunata y Jacinta. Se llama así, Fortunata y Jacinta. Ya es que como que se me desacomodó, es que como que golpeé el micrófono. Entonces un poco lo que dice acá, disminuye la subjetividad en relación con lo que eh, sucedía con el romanticismo y empieza a hablarse un poco de la tercera persona. Si ustedes saben un poco de narrativa, y espero que lo sepan, y si no, se escucha peor, yo no sé, unos me dicen que se escucha bien, otros mal, ya no sé qué hacer. Y yo como no me puedo escuchar. Vamos a bajar un poco el volumen. Ya, esperen. Ahí ya, espero que se escuche mejor. Sí, se puede decir que se puede decir que se puede decir que los románticos escribían más en primera persona porque era una forma más de hablar, eh, pues desde lo que estaba sintiendo el yo de cada uno. Y los realistas empezaron a estaba mejor antes, ya no sé qué hacer. Y los realistas empezaron a ver todo como si fuera, haga de cuenta, como una cámara de cine o como una fotografía, como todo el paisaje en perspectiva. Entonces es mejor para ellos en tercera persona porque es como narrar todo lo que yo estoy viendo. ¿Listo? Eh, Se promueve la descripción de un conflicto interno dentro de la narración y la exploración de las características psicológicas de los personajes. Entonces, ahora aquí empezamos a encontrar un fenómeno que va a ser muy importante después para lo que seguiría de la historia literaria, eh, y es lo que se denominaría como lo que es psicoanálisis o todas estas obras psicoanalistas que se van a dar en la literatura, todo a razón de que también empezaron a ver otras ciencias como alguien de ley, que fue la psicología y el psicoanálisis, ¿m? Con Freud. Y todo esto también empieza a repercutir en la realidad de, de los personajes que se estaban narrando. ¿Listo? El estilo se subordina a lo narrado y lo narrado a la realidad. Es decir, el estilo quiere mostrar, pues crea como la realidad
a través de su narración. Eh, los sentimientos son sometidos a análisis, entonces aquí ya como pues reacción a, al romanticismo, pues ya los sentimientos dejan de ser eh, un poco elementos como no racionales y empiezan a considerarse racionales. Todo lo que sentimos tiene una conciencia y la conciencia está dentro de nosotros y explorar. Todo eso se vino con el psicoanálisis. Entonces, por eso los sentimientos son sometidos al análisis. El lenguaje debe trabajarse con delicadeza para que refleje perfectamente la realidad y se reproduce el lenguaje local. Entonces, para hacer más, un poco más creíble la realidad que se estaba representando en los textos, pues como se habla en partes del mundo. Se reproduce así que como si estuviera hablando oralmente. Mm, Dice alguien, profe, ¿usted recomienda para mejorar la comprensión? ¿Qué recomienda? Leer. Leer y leer y leer lo que les gusta. Y la única forma de aprender a mejorar la comprensión es leyendo. Leyendo y teniendo en cuenta el contexto de donde está escrito el texto y qué quiere lograr ese texto. No leer por leer nada. ¿Listo? Mm. ¿Cuáles son algunos autores realistas? Además de ya, que ya les dije de Benito Pérez Galdós, que es español. Está Gustave Flaubert con Madame Bovary, que pues si no han leído Madame Bovary, eh, les recomiendo que lo lean. Charles Dickens con Oliver Twist, la historia de Oliver Twist, que espero que pues, hayan tenido algo, digamos, pues aunque sea referente en como series, creo que transmitieron. Y pues uno de los más aclamados realistas se llama Fyodor Dostoyevsky con Crimen y Castigo. Y si ustedes leen Crimen y Castigo se van a dar cuenta de una obra totalmente realista hacia la sociedad, pero que también tiene que ver con el yo. ¿Listo? Señor, me dice profe. Entonces estos son algunos de los autores realistas que pueden estar en esta época. Héctor, tú eres el único que no me está escuchando. No sé qué pasa con... Y eso fue el realismo a grandes. Ah, y León Tolstoy con Ana Karenina, también. O con Guerra y Paz. Sí, Crimen y Castigo es muy largo, es como... ¿Listo? Yo creo que Héctor tiene problemas con su internet. Otra vez está cortando el sonido. ¿Qué pasa? Martín Lutero llegó como... Bueno, para que nos alcance la clase y para que nos alcance la clase y podamos ver todos los movimientos que les presenté hoy, entonces vamos a continuar con el simbolismo. ¿Qué pasa con este sonido? Y va la solución al micrófono por encima y no entiendo qué pasa. No escucha porque dejé de hablar.
porque no sé, algunos me dicen que sí se escucha, otros que no, que se corta y ya no sé en qué, que no me puedo escuchar a mí misma, estoy sola. Entonces, por eso no sé qué con el micrófono. Bueno, vamos entonces a hablar del simbolismo. Después del realismo surgió un movimiento muy importante que es el simbolismo. Es un movimiento artístico que, bueno, pues a ver de qué se. El movimiento simbolista fue junto con el romanticismo y el realismo el tercer gran movimiento del siglo XIX. Surgió como una reacción frente a las condiciones impuestas por el realismo. Entonces, como les iba diciendo, uno va reaccionando al movimiento anterior, casi que fenómeno que sucede. Bueno, ¿qué pasó? A diferencia del realismo, la poesía fue el género principal para el simbolismo y tuvo su origen en la obra de uno de los escritores más importantes del siglo XIX, Charles Baudelaire. Espero que lo hayan escuchado por ahí. ¿Mm? Entonces, como ya se dieron cuenta, ¿cuál va a ser como el género más importante de simbolismo? La poesía. Sí, casi que todo es acción-reacción. La tercera ley de Newton. Con Baudelaire, la literatura se separó de la función social y dejó de ser una distracción para el público o una tribuna para la expresión de ideas políticas. Entonces, ¿qué pasó? El realismo, los autores del realismo tenían como un, como un deber ser del artista y era llegar a criticar una realidad, exponerla a través de sus obras, generar un cambio, ser partícipes activos de lo que era la sociedad en la que estaban viviendo, ¿listo? Mm, Cuando llegó el simbolismo como reacción al realismo, lo que hicieron fue que dijeron, no, el artista no debe involucrarse tanto con la sociedad. ¿Y por qué llegaron a esta conclusión? Porque un poco se desilusionaron mucho de la sociedad y del papel del artista que estaba cumpliendo a esta, ¿sí? Dijeron como que la sociedad no nos merece, más o menos, y no podemos reflejarla ni, ni vincularnos a ella, entonces vamos a apartarnos. ¿Mm? Eh, y además porque el realismo tuvo un elemento particular, es que se volvió, cuando la literatura se empieza a volver casi que como una propaganda política o moralizante o religiosa, pues pierde su papel autónomo de que es la literatura. O sea, porque a veces la literatura lo que le pasa es que tiene problemas de personalidad y no sabe para qué está hecha. Sí, para reflejar unos ideales de lo que debe ser de acuerdo al gobierno de turno o religiosos de acuerdo a lo que sentir o lo que sea culturales. Entonces, el simbolismo dijo como, bueno, pues en la época los dijeron como, no la literatura no tiene identidad, no sabemos ni para dónde va. Entonces vamos a hacer un paro en el camino y vamos a separarnos un poco de eso que se llama realismo, de eso que es la sociedad que vinculados y vamos a abrirle un espacio a un verdadero significado de lo que es la literatura y el arte en general. Desde ese momento, el alejamiento del artista con respecto a la sociedad comenzó a ser considerado un valor. A diferencia del romanticismo, los simbolistas encontraron en las posturas de Edgar Allan Poe, que Edgar Allan Poe es importantísimo, el sentido frente a la escritura y era que el poema era un ente cerrado en sí mismo que no comunicaba verdades ni estados de ánimo. Entonces ellos que empezaron a ver, esto es un poco de la teoría de Edgar Allan Poe respecto a los cuentos, la poesía, y es que empezaron a hablar, sí, de sentimientos, sí, pero ya no tanto relacionados con el yo, solo con lo que yo siento, sí, sino con lo que yo siento frente a lo que la realidad me está exponiendo.
Esto ya es una cosa que se llamó correspondencias y ya vamos a explicarlos un poco. No, Edgar Allan Poe no es romántico, él es un, digamos, alguien que estuvo antes de que surgiera el simbolismo y después de que se diera, y con el que se tomaron algunas ideas romanticistas. Pero Edgar Allan Poe es tan dinámico en sus obras que no puede ser catalogado con un solo movimiento, ¿sí me entiende? Mm, ¿Quién representa el simbolismo? Pues el representante es Baudelaire. Eh, Nicole dice que el simbolismo es como el lado oscuro del romanticismo, más o menos si lo podemos ver. El simbolismo tendría un poco de realismo, sí tiene un poco de realismo en el sentido de que no hace como el romanticismo que se aleja de la realidad y va a mundos imaginativos, sino que lo que quiere es mostrar la relación que hay entre el ser individual que soy yo y el mundo y el universo como existencia y como lugar en el que el hombre está, pero no relacionado con la sociedad, sino con el universo en sí, con lo que mueve el universo y la realidad en la que vive, el tiempo, el espacio, ¿sí? Todos esos términos empiezan a estar un poco presentes en lo que es el simbolismo. Eh, ¿Esto en qué edad de la historia? Estos movimientos ya son siglo XIX, esto ya entramos al modernismo, a la época moderna. Digamos, sí, podemos decir que el simbolismo es como un punto medio ahí entre el romanticismo y... Uy, no sé lo del marxismo. El caligrama, sí, más o menos el caligrama es una ejemplo de creación simbolista. Ya vamos a ver entonces cómo es que se dio eso. ¿Cuáles algunas características de lo que fue el simbolismo? La sensualidad, digamos, elementos que aparecían mucho en la poesía simbolista. La sensualidad. Los simbolistas le dan un gran valor a las impresiones que se captan a través de los sentidos. Sus versos están cargados de efecto de luz, color y de referencias a datos sensoriales. Entonces aquí ya se alejan un poco en el sentido de que de los romanticistas, en el sentido de que ellos, el romántico hablaba mucho de sus sentimientos interiores y de lo que surgía de ver la naturaleza y esto. En cambio, el simbolista decía no, lo que yo quiero es saber cómo las percepciones que se dan a través de mi cuerpo y de lo que siento pueden llegar y me caracterizan como hombre, cómo es esa relación entre el sentir el viento y la percepción que yo tengo frente a él. Es un poco muy existencialita ya y filosófico. Y todo lo que vendrán después de esto vienen las vanguardias literarias y artísticas que son todo. Eh, y la musicalidad. Los poetas simbolistas imprimen una gran musicalidad a sus versos, pues consideran que la música es el arte que mejor evoca los distintos estados del alma. Si hay un arte que prevalece o que es ideal para los simbolistas, es la música. ¿Por qué? Porque la música tiene una característica que no ha podido llegar a tener el lenguaje. Y es que la música, uno, es universal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la música, las notas musicales o con lo que se construye la música, esas notas musicales son universales. O sea, no necesitan idioma. Y en China son do, re, mi, fa, sol, la, si, do. ¿Sí? Y a partir de ahí se crea la música. ¿Listo? Y dos, la música tiene esa otra incontable como infinidad de creación. Entonces, al haber ese tipo de notas musicales, se pueden crear distintos y diversidad de melodías, ¿m? ¿Cierto? Porque tiene unas notas musicales que pueden crear diversos lenguajes a través de la música. Eso era un poco lo que querían hacer los simbolistas, pero con el lenguaje, la letra y la literatura. Entonces, lo que ellos creían es que el lenguaje no se había explotado tanto y no había llegado a tener la magnitud que había tenido la música con, con el abecedario, ¿sí? Entonces, digamos, el abecedario igual en cada idioma es diferente, los sonidos. Y al juntar en el abecedario palabras se crea el lenguaje y el lenguaje tiene una forma de ser. Y eso era con lo que querían imitar las notas musicales.
y la música en las creaciones de su poesía. Por eso es tan importante en este movimiento literario. ¿Cuáles son las características generales del simbolismo? 1. Defendieron la doctrina del arte por el arte, ello como principio de la base creativa. Entonces aquí, como se aislaron de la realidad, como no queríamos sumergirnos en esa soledad, no queremos representar a nadie, nosotros no somos reflejos de lo que está sucediendo en el mundo, ni somos el mensaje político, ni somos la vía por donde se expresa la religión, no somos eso, somos otra cosa. Lo que van a hacer es a escribir ello, algo que llaman el arte por el arte. Y lo que produjo el arte por el arte es que ahí sí el artista creara algo solo para el arte mismo, ¿m? Y ahí sí lo entendía la abuela de él, o sea, nadie. Por eso es que en esta época se crearon poesías, eh, cuadros y algunos como obras artísticas muy difíciles de entender, porque tienen una percepción que no está reflejada en la realidad y que no es común y universal. Entonces es muy difícil algunos de los poemas de esta época. 2. Buscaron los misterios, lo que podía haber detrás de los fenómenos paranormales más allá de la realidad aparente y cotidiana, describiendo cosas vagas, indefinidas y que trascendían la naturaleza sensible. Esto para tratar de presentar el mundo de los sueños y el ámbito de la psicología y de lo espiritual. El simbolismo también se tomó mucho de lo que fue el psicoanálisis, de lo que es el significado de los sueños, de lo que fue la psicología y de lo que fue la espiritualidad. Y la espiritualidad entendida no como religión, sino como un elemento que trasciende al hombre y a la realidad, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el simbolismo es un poco como trató de ser como un nuevo tipo de religión para la gente en ese momento donde la religión ya no tenía el poder que tuvo anterior. ¿Mm? Que ahí es donde surgen un poco todos esos, digamos, como los textos de Nietzsche, de Dios está muerto y de, bueno, como la muerte de la religión. Entonces, al morir la religión y como creencia y explicación del hombre y del mundo, empiezan a buscarse otros espacios en que creer y en que pues dar como una explicación a la vida acá en la tierra y empezó, pues la literatura se convirtió en una religión en este sentido simbolista. Pusieron Frankenstein es romántico. Pusieron en función de lo misterioso un lenguaje artístico cada vez más refinado, elitista, rebuscado, simbólico, metafórico, sugestivo, sinestético, gráfico, plástico, rítmico y hasta inventado, muy cercano al mundo de la música, transformando el estilo de tal manera que se acercaran al obscurismo, gongorismo. El gongorismo, el gongorismo fue un movimiento artístico que se dio después del Renacimiento, donde dijeron no, como el Renacimiento tenía que ver mucho con la literatura, con lo griego, donde todo es muy ordenado y armónico, se cansaron de que todo fuera muy ordenado y armónico y empezaron a, a meter de todo elementos, mejor dicho, a llenar de todos los elementos que hubieran para que la obra tuviera muchas características. Si ustedes se dieron cuenta, si de pronto saben qué es lo barroco o cuando hay una iglesia barroca, busquen si quieren en Google y se van a dar cuenta que son iglesias que tienen muchos elementos arquitectónicos, están llenas, decoradas de todas las formas, con todos los elementos. Eso es lo que después se llamaría el gongorismo y fue lo que tomó el simbolismo después, como decorar mucho, meter muchos elementos, todo lo que se pudiera, ya no hay armonía y equilibrio, sino llenémoslo de todo lo que pueda causar como sensibilidad y como ¡pum! A la gente que lo lee. ¿Mm? Todo ello tenía como objeto el permitir establecer una relación entre el microcosmo, es decir, yo como ser, y el macrocosmo, es decir, el universo que me presenta y que estuvo y está en este momento, que se revelan recíprocamente, es decir, yo me revelo ante el universo se revela ante mí y tenemos misterios que tenemos que compartir y descubrir. ¿Mm? 4.
después de todo este habladuría. Formalmente, aunque buscaron la musicalidad y el ritmo, se opusieron a la impasibilidad, dándole nuevamente importancia a los contenidos, practicando y propiciando la libertad métrica y llegando incluso al versolibrismo. Es decir, para ellos era importante el ritmo y la musicalidad en sus obras, pero eso no quería decir que tenían que escribir así como, digamos, los sonetos, que tenían que ser cuatro versos, tres versos, no. Ellos dijeron, para lograr la musicalidad podemos romper los límites, y con romper los límites incluso era romper la métrica y llegar al verso libre, que es muy popular en la época moderna, en donde nada rima con nada. Entonces, eh, eso es otra característica del simbolismo. 5. La oscuridad simbólica tenía otro componente, lo raro y grotesco. Les encantaba lo raro y lo grotesco. Deidades crípticas, pocas veces aludidas en la literatura y en la creación artística, imágenes alucinadoras que representaban el conflicto entre la morbidez y la salud, la inocencia y el pecado, la dicha y el dolor, toda clase de drogas que permitieran la evasión y disolación del tiempo y el espacio. Entonces aquí sí que se dieron de todo para llegar a donde querían llegar. La mujer como elemento de placer hedonista y voluptuosidad, desviaciones y nuevas experiencias placenteras, referencias a monstruos y bestiarios de toda índole, lémures, hipogrifos, así como el gusto por ritmos macabros y exóticos y parafernalias místicas. O sea, ellos se fueron al otro lado de verdad. Sí, más o menos que el simbolismo era una forma de romper con los paradigmas sociales, culturales, literarios, históricos, religiosos, mejor. ¿Todo esto se dio en América Latina? No tan fuertemente como se dio en Europa. Es que como América Latina fue como un lugar tardío en donde llegaba más que el movimiento, como si era como las repercusiones que tenía después. Entonces, América tuvo un desarrollo diferente en este sentido de la literatura, porque estábamos un poco atrasados en la historia, es decir, nuestra independencia fue después, la búsqueda de identidad fue después, el desprendimiento de nuevos, y nuestra identidad estaba ligada a España, entonces, y España es un país muy religioso, entonces por eso también estos elementos simbolistas y muchas de estas corrientes no se vieron tanto en América ni en Colombia. 6. Junto con Schopenhauer consideraron el mundo como una representación, una imagen, un símbolo velado, heredado y evanescente de las leyes eternas, el cual debía servir como vía para llegar a otro mundo que hay detrás de este que está presente, otro símbolo. No, Freddy, no es que no, el simbolismo no lo trajeron los españoles. Digo que no se vivió tanto en Colombia y en América, porque precisamente como nosotros fuimos conquistados por los españoles es una cultura muy religiosa. Entonces, España se relevó un poco de todo este desarrollo que hubo en Europa, y por tanto nosotros también, porque estamos siempre muy ligados culturalmente a España. Entonces, por eso movimientos como estos casi no se dieron ni llegaron a Colombia. No, en Oriente no sé qué corrientes se dieron. Y es toda una investigación literaria que tocaría. 7. La búsqueda del misterio llevó a los simbolistas a hacer dos viajes imaginarios en opuesta dirección. El viaje hacia la interioridad, el misterio del alma, y el viaje hacia la exterioridad, misterio del cosmos, adoptando la creación poética y artística como instructora de un trayecto, un proceso de iniciación que determina la aventura imaginaria. Al igual que los románticos, los simbolistas rescatan el concepto platónico y dionisiaco de considerar al poeta como un ser privilegiado, excepcional, único, iluminado, que ve lo que los demás no ven, un vínculo entre el hombre y lo sagrado, de aquí que consideren sus textos dentro de una categoría hierática. ¿Qué es eso de hierático? Un acto de manifestación de lo sagrado. Entonces por eso les digo que esto parece un poco
como una religión, porque ellos eran considerados como un sacerdote que son como la vinculación entre lo sagrado y lo terrenal, ¿sí? Para eso, para ellos eso era el artista. ¿Mm? El carácter hierofánico, acto de manifestación de lo sagrado del texto, a que aspiraban los simbolistas, trajo como consecuencia un estilo generalmente hermético, críptico, abstruso, refinado, aristocrático, elitista y enemigo de lo popular. Entonces ellos decían, mejor dicho, la poesía que ellos escribían era para ellos mismos y si alguien la tenía que entender era aquella gente que tenía ese estatus casi que sacerdotal y místico que tenía un poeta. Entonces, si la sociedad entendía o no entendía mis poemas, era porque no lo merecían, no tenían las cualidades para entenderlo y no era mi problema como artista, ¿sí? No tenía yo por qué escribir para el pueblo, sino para el arte y para mí mismo. Estos rasgos promueven un tipo de literatura para las minorías, para los iniciados en los misterios, y los secretos son solo inteligibles a los que forman parte de esta cofradía o la logia. Grupos pequeños que tienen una creencia en, en común, digamos. Eh, Después de toda esta carreta, vamos a ver cuáles son los autores del simbolismo. Baudelaire, Las flores del mal. Baudelaire fue el padre del simbolismo y un poco el precursor, la palabra que estaba buscando ahorita, de lo que fue el modernismo después. Si quieren ir a ver un poema de Las flores del mal, bien pueden, que son tan complicados y son bastante sugerentes. Rimbaud, Una temporada en el infierno, y aquí ya la representación del infierno no es como la de Dante, de analogía, sino diferente, simbolista, sugerente. Y un autor importante llamado Mallarmé, el abanico de Mallarmé, si ustedes quieren ir a... Mallarmé es un autor que se hace una cosa loca para entender sus poemas. Y era un poco lo que alguien decía así con los caligramas y con todo eso que pretendía la- los autores del simbolismo y su poesía. Era un poco representar el sonido, el sentido del texto a través de la lectura y de las letras. Entonces hay un texto de Mallarmé, de hecho el abanico de Mallarmé es un poema que trata de mostrar eh, cómo sería la representación de un abanico y de eso es representado por el lenguaje eh, a través de imágenes. Entonces ya la representación de los poemas va un poco relacionado a los caligramas, que si no saben qué es un caligrama, es como representar la figura de algún elemento a través de las letras. Entonces hay caligramas para niños que hablan sobre los gatos y las palabras forman la silueta de un gato. Así más o menos es lo que hace este tipo de autores. Dante es de la Edad Media. Listo. Para terminar esta clase tan larga, y yo sé que tiene mucha información y de hecho pasamos casi que corriendo por todo lo que fue la historia de la literatura en esta época que es muy importante y con muchas cosas. Eh, no, ojo, Dante está centrado en media. Puede decirse que, que es un precursor del Renacimiento, pero su época no es el Renacimiento. Por último, aquí tienen este texto de Baudelaire que se llama Correspondencias y que, según dice la literatura, es casi que una representación de lo que es el simbolismo.
Dice, correspondencias. La natura es un templo donde vividos pilares dejan a veces brotar confusas palabras. El hombre pasa a través de bosques de símbolos que lo observan con miradas familiares, como prolongados ecos que de lejos se confunden en una tenebrosa y profundidad, vasta como la noche y como la claridad. Los perfumes, los colores y los sonidos se responden. Hay perfumes frescos como carnes de niños, suaves cual los oboes, verdes como las praderas, y otros corrompidos, ricos y triunfantes, que tienen la expansión de cosas infinitas, como el ámbar, el amizcle, el benjuí y el incienso, que cantan los transportes del espíritu y de los sentidos. Si ustedes se dan cuenta, la organización de estos versos es como la de un soneto. Los 3, 4 versos son 4 versos, 3, y tiene rima, pero lo que el contenido de las palabras lo que quiere decir es que la vida y el universo como tal se corresponde con el ser que va pasando. Entonces, sí, es como muy místico esto del simbolismo. Sí, Esteban, vamos a ver textos argumentativos. Diana, ¿se podría decir que el simbolismo es antropológico? Yo no lo pondría tanto antropológico, pero sí tiene que ver con la relación del hombre con el universo, con el mundo. Entonces, algo antropológico tendrá, pero no así en todo el sentido de la palabra. Sí, Shelly, lo que dices es cierto. Si uno quisiera, si yo les quisiera describir la imagen que a mí me da cuando leo este poema, es como ir a través de un bosque, pero no un bosque como el que todos vemos. Es un bosque simbólico que me muestra elementos que no están en la naturaleza, que son como auras que tratan de describir una realidad que sentimos pero que no vemos. Más o menos así como la imagen que quiere ver. Nathan, ya te puedes ir si quieres y ya son 7. Lance una pregunta para animar la clase. Eh, Vamos a ver los elementos del verso. Sí, vamos a ver verso. No todos los elementos del verso iguales son, no lo preguntan en saber pro. Pero sí vamos a ver eh, poesía en general. Y vamos a tener preguntas de poesía y ahí sí es cuando ya van a dudar de toda su existencia. Ah. Entonces lo que les recomiendo ahorita es lean las recomendaciones que les he dado a lo largo de estas clases, textos como estos que digamos son importantes históricamente, textos que les guste leer, cómics, lo que sea, novela gráfica, todo lo que lean es importante, lean porque si no, no van a poder tener eh, crítica ante lo que leen. La única forma de entender es leyendo lo que quieran y hasta leer memes. No, los memes tienen una cantidad de estrategias comunicativas que ni se imaginan, pero tocan aprender a desglosarlas y a reconocerlas. Mejor dicho, miren, lo que hace el saber 11 en sí, y es una de las cosas que yo siempre digo en mis clases, es que lo que quiere el saber 11 es que ustedes se hagan conscientes de la manera en la que están leyendo, ¿sí? Y por eso es que las preguntas de lectura crítica a veces son tan difíciles, porque es un acto que hacemos tan inconscientemente porque no la pasamos leyendo, la pasamos leyendo, la pasamos leyendo de todo, nos comunicamos, o sea, el lenguaje es nuestra herramienta diaria y está como tan ahí que no somos conscientes de la forma en que las estamos utilizando, nos están afectando y eso es lo que quiere hacer el ITFE, ¿listo? A través de sus preguntas, que ustedes sean conscientes de eso y reconozcan todos los pasos que hay que seguir para tener una lectura completa. Entonces, pues ya se van a dar cuenta los que continúen con las clases.
Y ojo que esto no es solo para el ITFES, para la vida en general. Por eso es que el lenguaje es tan peligroso, porque parece tan común, parece tan que está ahí siempre y va llegando y va llegando y va llegando. De ahí que los presidentes y todas las eminencias den discursos, escriban libros, porque el lenguaje tiene todo el... Bueno, cuando vamos a ver textos informativos y literarios, primero vamos a ver poesía, después vamos a ver narrativa, todo lo que tiene que ver con narración, y después vamos a ver textos informativos. Eh, Continuos y discontinuos lo vamos a estar viendo ahí. Lo que pasa es que la diferencia entre continuo y discontinuo es que un continuo son textos que no tienen imágenes y los discontinuos son textos que sí tienen imágenes. Ya, toda la diferencia. Si quieren leer cómics de Marvel, háganle. También hay referencias ahí muy filosóficos, lo vamos a ver cuando veamos argumentar. ¿Cuál es el libro que más nos recomendaría para el ITFES? No para el ITFES, no para la vida en general. Eh, tantos libros. A mí me gusta mucho un autor que se llama Adolfo Bioy Casares y un libro en particular que se llama Dormir al Sol, si lo quieren leer. Es divertido. Eh, y ya chicos, pasaron de las 7. Espero que pues lean mucho, que nos podamos ver la próxima semana para finalizar todo este contexto de la literatura. Mm, si les interesó los temas que hemos visto y como todas estas épocas, busquen por su cuenta porque yo sé que hay muchas cosas que de pronto quedan en el aire, eh, que toca profundizar y pues de pronto no. ¿Listo? Pero pues muchas gracias a ustedes por estar ahí pendiente. Espero que sirva, claro. Pueden leer poesía. La poesía también tiene mucho más significado. De hecho, a veces deducir lo que dice una poesía es más difícil que deducir lo que dice un párrafo. Mejor dicho, leer todo, hasta leer los comerciales de la calle, los ponen en los paradores de los buses, sirve. Pero, pero hay que leerlo preguntándose qué quiere lograr este texto, por qué me lo pusieron de esa forma, por qué me hicieron esta palabra y no esta otra. O sea, todo no es por casualidad. ¿Listo? Entonces, si si quedaron con dudas o quieren repetir esto, no se escuchó bien, pueden ver la clase cuando se suba esta semana para que pues ahí tengan la... Entonces, chao Luis, que tengas una muy buena noche. Y a Nathan, que sí está ahí, pero prendido en todas las clases. Eh, Felipe, sí, la Biblia, el ladrón de libros. La Biblia es ficción, de todas maneras está escrita. ¿Listo? Eh, entonces que tengan una buena noche, que les vaya bien. Mañana tienen matemáticas y química y la próxima.